27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, CLAT, con el apoyo del Colegio Nacional de Bacteriólogos, CNB, contará con un programa científico robusto, el cual tiene una agenda de interés con más de 10 actividades académicas, plenarias, talleres formativos, precongreso, ponencia inaugural, simposios, ponencias nominativas, ponencias concurrentes, cápsulas científicas informativas, tu canal de audios, videos testimoniales, presentación de casos clínicos, mesas redondas, entre otros, donde se tratarán temas actuales y polémicos de la hemostasia y trombosis, con la experticia de conferencistas nacionales e internacionales que pertenecen a sociedades líderes en el mundo y Latinoamérica. También contaremos con una convocatoria a la investigación, la cual está abierta en la página del Congreso para todos los interesados, donde las pequeñas semillas investigativas, hasta los más experimentados, podrán enriquecernos con sus aportes, y donde los mejores trabajos serán premiados. Por último, disfrutaremos de un espacio de cultura, donde la Colombia pluriétnica y multicultural se abre con un saludo fresco proveniente de sus dos océanos y le entrega con gran pasión a todos los participantes la riqueza incalculable de su gente y sus tierras, con la remembranza fotográfica del CLAT y la Colombia diversa. Los invitamos a que se inscriban y participen. congreso.clat.org o en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Mayores informes, 304-380-3538. Unidos todos por el conocimiento. Buenas noches. Muchas gracias por el video al Colegio Nacional de Bacteriólogos. Esta noche me toca continuar con la programación del segundo ciclo de conversatorio. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros participantes en el Zoom y a nuestros panelistas. Esta noche nos acompaña la doctora Rosa Sierra Amor como moderadora, el doctor Carlos Peruseto, panelista de Argentina, el doctor Edgar Espinosa, de Ecuador, y el doctor Roberto Carboni. Esta noche el conversatorio que nos toca compartir con todos ustedes es acreditación de laboratorios en tiempo de pandemia. Buenas noches a todos. Doctora Rosa Sierra, le dejo el micrófono para que usted continúe. Gracias Rosa Inés, muy amable. Bueno, pues muchas gracias a Colabiocli y al Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia por habernos permitido estar aquí a través de su plataforma, pues presentando este tema que es de interés para los laboratorios clínicos, sobre todo para aquellos laboratorios que están acreditados y para los laboratorios que se quieren acreditar en base a la norma 15189. Más sin embargo, en esta ocasión tenemos 3 expertos en el área y con ellos pues vamos a discernir la situación actual que tenemos con el problema de la pandemia, de tal manera que ustedes se actualicen en lo que estamos realizando, lo que se está realizando, y pues aprendamos, ¿verdad? Aprendamos hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Mientras esto dure, probablemente la situación sea de la misma manera y cuando logremos llegar a una nueva normalidad, porque definitivamente va a ser nueva, no va a ser la misma, adaptemos la situación, ¿no? Entonces, voy a empezar por presentar a los panelistas a quienes tengo el gusto de conocer y que, bueno, no solo hemos participado juntos, sino que reconozco toda la labor y el empeño que han tenido a través de su carrera en la mejora continua de la calidad y definitivamente en la acreditación, ¿verdad? Entonces voy a hacer un pequeño resumen introductorio de cada uno de ellos primero y luego vamos a empezar a hablar de toda esta situación. Empiezo por Edgar Espinosa Ortiz, quien nos
está acompañando ahora de Ecuador. Él es bioquímico farmacéutico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central de Ecuador. Sí, él tiene una maestría en gestión, en sistemas de gestión de la Universidad de Huelva en España. Es miembro del Comité Técnico de Laboratorios Clínicos, del Laboratorio de Genética y del Laboratorio Forense en cuanto a la norma ISO 15189 se refiere. Y además es asesor científico del Programa Nacional de Control Externo, PNCE, de Laboratorios Clínicos. No me voy a extender mucho por el obvio del tiempo, pero sí quiero mencionar lo más importante de su carrera. Seguimos con Roberto Carboni. Él es de Chile, ¿sí? Él es bioquímico, es magíster en administración y también tiene dos maestrías más en Business Administration, en un MBA, y en gestión de la calidad, así como en dirección general, ¿sí? Él es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Diego, de la Universidad Diego de Portales, perdón, en la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, lo conocemos mucho por sus consultoría, es auditor líder y experto técnico en procesos de acreditación en varios países nuestros. Y muy importantemente, él es instructor de evaluadores y docentes en cuanto a la ISO 15189 se refiere en la cooperación interamericana de acreditación, así como también en otros organismos nacionales de acreditación. Está dentro del buró de expertos de la IFCC en varios temas. Y bueno, es miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y gerente de la consultora Carboni Muñoz y Asociados. ¿Sí? Entonces, con Roberto Carboni tenemos ya también tiempo de conocernos. Y luego, el tercer ponente, que es también un colega muy apreciado, es el licenciado en Ciencias Bioquímicas, en Orientación Bioquímica, que es de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Carlos P. Duceto. Sí, él tiene un magíster en Administración de Salud también de la Universidad Católica de Argentina. Sí, especialista en Gestión de la Calidad y Auditoría en Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es auditor también de sistemas de calidad. Y él es el director del concurso del Comité Ejecutivo de Programas de Acreditación de Laboratorios, el PAL, de la Fundación Bioquímica Argentina, desde hace varios años hasta la actualidad. También dentro de su currículum está el ser secretario de la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Calidad de la Atención Médica, ¿sí? Buenos Aires, Argentina, y es integrante de la Comisión de Calidad C3 de la Confederación Bioquímica Unificada de la República de Argentina. Bueno, los tres, además, tengo la satisfacción de comentarles que son miembros del grupo de trabajo de gestión de acreditación de la Colabiocli, en donde hemos trabajado desde hace más de un año prácticamente, ¿verdad?, en la conformación de varios lineamientos y próximamente tendremos a bien distribuirles un cuestionario para poder conocer mejor todas estas características de nuestros laboratorios tan importantes, no solo en tiempos de pandemia, sino en general, ¿no? Entonces vamos a abrir la discusión y vamos muy particularmente a tocar el tema de las acreditaciones por medio de la virtualidad, ¿sí? Entonces yo quisiera que iniciáramos con esto. No sé quién de ustedes quisiera iniciarlo, Edgar, tal vez, o Ok, ¿sí? Iniciamos nosotros. Rosa, Bueno, buenas noches. con la experiencia que has tenido, que han tenido en Ecuador en relación a las acreditaciones durante estos tiempos de pandemia, que pues como lo vamos a ver ahora, es más bien virtual, ¿no? La acreditación, la evaluación de la conformidad. Exactamente. Sí, bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Edgar Espinosa. Gracias por la invitación acá a todos los colegas de América. Un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Comentarles un poquito lo que nosotros desde el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, del cual soy parte como evaluador freelance, hemos realizado en todo este tiempo de pandemia. Cuando sucede un poquito de historia antes de ingresar en el tema, cuando sucedió la pandemia ya el año pasado,
A partir de marzo, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que es el ente rector en lo que es temas de acreditación acá en el país, se vio en la necesidad de continuar sus procesos de auditoría, de evaluación, ¿sí? Y para esto, en base a estas características de irnos parando con evaluaciones continuas y dejar de cumplir los ciclos de acreditación en todo lo que hacemos nosotros desde Ecuador, surgió la necesidad de comenzar a desarrollar evaluaciones de tipo remoto, ¿sí? Basándonos nosotros en nuestra norma de referencia, que es la 17511, que es la norma que evalúa los organismos de evaluación de la conformidad, en donde se especifica la posibilidad de poder hacer esta actividad, ¿sí? Tomando en cuenta esta norma de referencia, nosotros desarrollamos un procedimiento en el cual, a medida de las posibilidades, nosotros comenzamos a hacer, coordinada conjuntamente con los laboratorios, procesos de auditoría remota como tal, tomando en cuenta también la consideración de la misma 17511, en donde 793 nos dice que nosotros podemos hacer esto siempre y cuando el director del laboratorio acepte el proceso como tal. Es decir, que nosotros comenzamos con el proceso pidiendo la aceptación desde el otro lado del laboratorio, ¿sí? Tomando en cuenta de que ellos, como nosotros, tenemos que cumplir tiempos de referencia en base a nuestro ente rector para toda América, que es IAC, en donde no podemos retrasarnos con estos tiempos. En esas características, nosotros desarrollamos este proceso que lo hemos realizado desde marzo del año pasado y a la fecha, hoy mayo, prácticamente el 90% de nuestras evaluaciones todavía se realizan de manera remota como tal. Hemos ido mejorando nuestro proceso de tecnologías de la información, habilitando más plataformas. Vamos con la tercera revisión de este procedimiento, en donde hemos puesto más insumos, aprendiendo de la experiencia que creo que para todos nosotros a nivel de América y creería que a nivel mundial fue una experiencia totalmente nueva. Sí, nueva desde servicio de acreditación, nueva desde los evaluadores, nunca nos habíamos enfrentado a esta realidad, y también nueva desde los laboratorios, ¿sí? A medida de este año que ha ido pasando, nosotros hemos ido desarrollando mayor experiencia, de tal manera que este sistema se ha vuelto ya más robusto a lo que iniciamos en inicio de pandemia el año pasado. Roberto o Carlos, ¿alguno de ustedes quiere continuar dándonos su experiencia en ese sentido? Carlos. Roberto. Adelante, adelante. Bueno, mira, acá también hemos, de alguna manera, tenido la experiencia de auditorías virtuales en los procesos de acreditación de 15189, con una auditoría que se efectuó hace muy poco, en la cual me tocó participar, y de alguna manera es coincidente, bueno, el tema de la novedad y el desarrollo de un modelo que entra en una suerte de proceso de ajuste, porque en la práctica no tenemos todas las cosas resueltas. Ni nosotros los laboratorios, ni las entidades de acreditación tampoco. Entonces, revisando previamente, coincidimos con Edgar de que la institución de acreditación solicitó al laboratorio previamente la autorización para hacerla de esa manera y cumplir efectivamente los plazos, porque evidentemente ya teníamos limitaciones asociadas a los tiempos de los procesos de acreditación. Y eso significó que de alguna manera se implementa esto, diríamos, para probar. No teníamos experiencia previa y había que de alguna manera hacer el ejercicio, ¿ya? Yo diría que tuvimos una experiencia compartida. Hay cosas mejorables, evidentemente. Hubo otras cosas bastante dinámicas e interesantes. El modelo en la práctica para nosotros se suscitó en dos ámbitos independientes. Leyendo, por supuesto, las instrucciones y las declaraciones de IAF y de ILAC, qué sé yo, evidentemente el modelo estuvo tomado de esas instrucciones que están vigentes en el documento local acá del Instituto Nacional de Normalización. Y, como digo, consistió en dos etapas. Una etapa previa, que fue una solicitud de abundante documentación. Ustedes comprenderán que, por ejemplo, tuvimos que enviar alrededor de 2 gigas de documentos, ¿ya? Cuando digo abundante, es abundante, ¿ya?
registros, qué sé yo. Nos demoramos prácticamente 2 semanas y un poco más en juntar toda esa documentación y armarla en archivos con la idea de que se la pudiéramos enviar. Claro. Como contraparte, digo yo, bueno, ¿fue necesaria tanta información? ¿Quién tenía la capacidad de poder leer todos esos kilos y kilos y kilos de documentos? Por lo tanto, digamos lo que de alguna manera nos queda la sensación de haber trabajado de más, ¿no? Bueno, esa fue la parte documental, ¿ya? Pero por el otro lado, también se suscitó la auditoría fundamentalmente en el ámbito de la testificación. O sea, el experto técnico en este caso fue muy prolijo en interactuar con los tecnólogos y con el personal técnico en las técnicas que evidentemente se seleccionaron para ser testificadas, ¿ya? Eso fue una experiencia muy bonita. Yo reconozco que fue muy bonita. Yo les voy a presentar en un momento más, les voy a mostrar. Tomamos un videíto cortito ahí de ciertas situaciones, no más allá de un minuto, que se los voy a presentar ahora, con la idea de ver qué es lo que veía el auditor, porque teníamos la pantalla detrás, qué es lo que hacía el tecnólogo, cómo lo seguía el ayudante que iba llevando la cámara, que en este caso fue un teléfono celular, porque teníamos que ser muy, muy dinámicos, ¿no? Tuvimos que instalar una cámara externa de ambiente y una cámara puntual que en la práctica a través de 2 canales íbamos revisando la situación. A ver, yo les voy a mostrar eso para seguir con la idea. Sí, para seguir con la idea, bueno, sí, para de una vez presentarlo. ¿Perdón? Sí, de una vez presentarlo para... Sí, déjame buscarlo acá, que aquí lo voy a tener. Voy a compartir pantalla entonces un instante. Ahí va. Esto es, de alguna manera, lo que estaba viendo el auditor. Y cómo se sucedían estas cosas. ¿Se dan cuenta? Claro. En la medida en que se iba estableciendo esta suerte de comunicación, cómo se fueron siguiendo los modelos estadísticos, cómo se fueron siguiendo los resultados de los controles. Por lo tanto, como digo, es una cosa bastante dinámica, me parece acertada. Yo creo que cumple con la finalidad precisamente de la testificación. Se dan cuenta, hay un ambiente general sobre la cámara de fondo y eventualmente los detalles, cómo fueron siguiendo tablas control, siguiendo datos. Fue bastante prolija la testificación. Eso es, como digo, muy cortito. Lo dejo de compartir. Muy cortito, pero muestra la situación. O sea, de alguna manera, eso fue lo que se sucedió. Claro. Fue bastante extensa de un punto de vista de la presencia del experto técnico, que estuvo los 3 días en el laboratorio, mañana y tarde. El tiempo. Fueron 3 días. 3 días. Y se revisó con bastante prolijidad todas las técnicas que fueron, como digo, sujetos de testificación. ¿Ya? Entonces, muy interesante, muy interesante. En la práctica, como digo, fue bastante, personalmente me satisface como auditor. Yo creo que se logra el objetivo de la interacción técnica y de la evaluación de la competencia, porque, como digo, el interrogatorio fue exhaustivo, igual que si hubieran estado presentes. En la práctica, la auditora estaba ahí, ¿no? Estaba ahí detrás de la pantalla y estaba en tiempo real haciendo las preguntas, pidiendo más archivos. Este muchacho llevaba el teléfono, se ajustaba, o sea, se hizo bastante bien. ¿Ya? Yo después te voy a hacer una pregunta que tengo aquí, pero vamos a pasar con Carlos para que nos dé... Por eso digo, déjame terminar la idea y me parece que está bien. Posteriormente les voy a comentar la segunda parte, que fue la parte de la auditoría documental, ¿ya? Okay. Sobre la cual tengo otras opiniones. Ya, Carlos, dale. Bueno, sí. Vamos a pasar con Carlos un ratito. Bueno. Sí, espero que no sea muy largo el tema. No, bueno, yo primero debo hacer una salvedad, que nuestras acreditaciones, si bien están siguiendo el modelo de la norma 15189, no es exactamente la norma en sí, sino que nosotros hemos tomado una serie de estándares de la norma y estamos acercándonos al cumplimiento. Nuestro crecimiento gradual de exigencia desde el año 94 que funciona el programa ha sido
seguir la norma e ir avanzando en la medida en que los laboratorios van alcanzando determinados estándares. Hay algunos que todavía no están cumplidos o no están exigidos por nuestro manual, lo cual, ¿por qué explico todo esto? Porque a diferencia de lo que acaban de hablar los disertantes anteriores, nosotros tenemos una mayor elasticidad en cuanto a manejarnos con tiempos y en cuanto a decisiones a tomar. Y la primera decisión que nos abordó fue una gran parálisis al momento de la pandemia. Nadie sabía qué hacer. Esto es, perdón que lo diga así francamente, pero nadie sabía qué hacer. Y entonces dijimos, bueno, lo que podríamos hacer es sentarnos en un escritorio y por una cuestión absolutamente arbitraria, extender los plazos de acreditación por un año. Se podría haber hecho. Y después dijimos, no, no es así como debe ser. Los laboratorios siguen trabajando y no es necesario que se les dé nada por sabido, porque pueden ser evaluados, pero eso sí, con una adaptación a la realidad de ese momento. Entonces, ¿qué dijimos? Lo primero que tiene que hacer el programa de acreditación de laboratorios de la Fundación es mostrarle a los laboratorios que están bajo programa que el programa sigue estando con ellos. No los abandonó a su suerte. Entonces lo que se dijo fue, bueno, primero tenemos que demostrar nuestra presencia. Lo segundo es preservar la transparencia del proceso de acreditación, no por ello hacer cualquier cosa. La elasticidad es una cosa y la relajación del sistema es otra. Como necesitamos generar una nueva estrategia, empezamos a evaluar de qué manera podíamos seguir con esto. Y entonces, dado que había un decreto que prohibía la circulación dentro del país, era imposible mantener la presencialidad. Por lo tanto, no hubo otra opción que pensar en unas auditorías con modalidad virtual. Pero para esto dijimos, si nosotros tenemos alrededor de unos 83 estándares con un montón de subestándares, esto en una auditoría de un laboratorio muy pequeño puede llevar varias horas. Imaginémonos si tenemos que hacerlo vía telefónica o por una videoconferencia, es realmente muy difícil poder evaluar todos los estándares en un tiempo razonable. Entonces, limitemos los estándares para que sea una evaluación accesible y que en realidad los laboratorios que estaban sobrecargados de trabajo encima no tuvieran que dedicarle mucho más tiempo a un proceso de evaluación externo. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, busquemos qué estándares van a ser los representativos para seguir evaluando la performance de un laboratorio. Y entonces fuimos al histórico nuestro. Nosotros ya habíamos evaluado los laboratorios en el periodo del 2016 y en el periodo del 2018 con el mismo manual. Y dijimos, ¿cuál es el grado de incumplimiento de los estándares que evaluamos? Entonces busquemos aquellos estándares que han tenido mayor número de incumplimientos y trabajemos sobre ellos. Es decir, trabajemos sobre aquellos lugares que merecían correcciones y demás, y veamos qué pasó. Pues bien, en función de eso, lo que se hizo fue preparar una serie de estándares en base a estos incumplimientos, y nosotros detectamos 5 grandes puntos que creíamos que eran necesarios ser evaluados en el laboratorio. El primero de ellos era un protocolo COVID. Era imprescindible que los laboratorios reforzaran su bioseguridad, sobre todo en el tema de COVID, para no contaminarse ellos mismos y no generar mayor riesgo a la comunidad que iba a esos laboratorios a ser atendida. Como no teníamos la certeza de que todos los laboratorios tuviesen protocolos desarrollados de COVID, nosotros, desde la Fundación Bioquímica Argentina, elaboramos, junto con el programa de bioseguridad y el programa de acreditación de laboratorios, un modelo de protocolo y lo subimos en la página web de la Fundación como para que aquel laboratorio que quisiera consultarlo tuviera toda libertad de hacerlo. Esto no quería decir que fuera a reemplazar su propio protocolo por este, sino que este era uno más como para ser consultado, para reforzar el protocolo propio. El segundo punto que dijimos fue, nosotros habíamos detectado que había un incumplimiento más o menos importante sobre el tema de auditorías internas y la revisión por la dirección. Habíamos encontrado que alrededor del 14% de los estándares incumplidos se debían a estos dos ítems. Entonces lo que propusimos fue el segundo estándar a evaluar es informe de la última auditoría interna realizada
e informe de la revisión por la dirección realizado. El tercer punto que vimos fue, bueno, veamos cómo están los laboratorios en función de la última auditoría que habíamos hecho. Entonces, si tuvieron que elaborar acciones correctivas, veamos en qué estado se encuentran tales acciones correctivas. Entonces, el tercer punto fue el grado de cumplimiento y de evolución que habían tenido aquellas acciones correctivas que habían quedado después de la última auditoría nuestra. El cuarto punto fue, bueno, además de las auditorías que el PAL le había hecho generar al laboratorio, ¿cuáles eran las tres últimas, perdón, de las acciones correctivas que el PAL le había hecho generar al laboratorio, cuáles eran las tres últimas acciones correctivas que el laboratorio había implementado, cómo las había registrado y de qué manera estaba evaluando su desempeño? Y el último punto, que también habíamos notado que había ciertos problemas analíticos, habíamos detectado que un 11% de los incumplimientos se debían a problemas analíticos, el último punto fue que enviaran gráficos de control de 3 analitos en el último mes de trabajo de los laboratorios. ¿Y por qué pedimos esto? Porque habían laboratorios que, debido a la pandemia, habían cerrado, no estaban atendiendo. En función de todo eso, la idea fue, bueno, estos fueron los protocolos que definimos hacer 5 estándares de evaluación. Pero ustedes podrían decir, ¿cómo? Estábamos evaluando 83 estándares y ahora bajamos a 5. No, esto es solamente para laboratorios que renovaban su acreditación. Es decir, los laboratorios ya habían sido evaluados en todos los estándares y solamente hicimos hincapié en estos 5 que creíamos que eran centrales y que eran los que más problemas generaron. Por otro lado, también el criterio de inclusión fue de los laboratorios precisamente que renovaban, y el criterio de exclusión era para aquellos laboratorios que ingresaban por primera vez al sistema, no se iban a evaluar en este momento, tampoco se iban a evaluar aquellos laboratorios que cambiaban de manual. Nosotros tenemos en este momento 2 manuales vigentes de acreditación, el MA2 y el MA3, son 2 manuales diferentes. El MA2 es un poco menos exigente que el MA3, el MA3 ya está muy cercano a cumplir la 15.189, alrededor del 90% de los estándares de la 15.189. Entonces, como había laboratorios que estaban acreditados con el MA2, obligatoriamente, al poco tiempo, deben sí o sí ir al MA3 para ir generando una mejora continua. Bueno, estos laboratorios en esta etapa no iban a ser evaluados porque tenían nuevos estándares que realmente no estaban siendo evaluados aquí. Y tampoco se iban a evaluar los laboratorios de especialidad, porque necesitaban estándares particulares. Esos quedaron para el futuro. En función de todo esto, lo que se hizo fue, bueno, fenómeno, tenemos, perdón, la expresión fenómeno es muy característica nuestra. Bueno, estamos de acuerdo. Ahora bien, esos 5 estándares, ¿son suficientes? ¿Son válidos? ¿Sirven para algo? ¿Están dando una idea aproximada de cómo funciona? Entonces, ¿qué hicimos? Definimos un plan piloto. Dijimos, bueno, hagamos una selección de laboratorios y validemos esta metodología. Se seleccionaron 23 laboratorios, se buscaron laboratorios que estuvieran distantes de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, la capital federal, de todos los laboratorios de la provincia de Buenos Aires, pero más bien aislados, sobre todo del sur y del centro de la provincia, que son los laboratorios que están más bien lejos de centros urbanos, como para ver si realmente era aplicable este sistema, teniendo en cuenta que nosotros tenemos laboratorios de todo tipo a lo largo del país. Entonces dijimos, bueno, hagamos lo siguiente. Primero, comuniquémonos con los laboratorios, invitándolos a participar, como bien han hecho los colegas pidiéndoles la autorización. Nosotros los invitamos, si querían voluntariamente acceder a este mecanismo. Lo segundo que ocurrió fue, tuvimos que capacitar e instruir a nuestros auditores para que se adecuaran a esta modalidad, para lo cual se hicieron jornadas de capacitación y jornadas de acuerdo de criterios, digamos, ¿no? Después, bueno, se definieron los puntos a evaluar, después se diseñaron formularios para recoger toda la información y se desarrolló todo un proceso informático para que los laboratorios pudieran emitir esa información por la web de la Fundación, y a su vez los auditores pudieran evaluar los laboratorios y presentar sus informes de la misma manera que en forma presencial, pero con estas nuevas exigencias. ¿Qué se hizo además? Bueno, se planteó este modelo y lo que se obtuvo fueron estos resultados. Se evaluaron en total 85 estándares, de los cuales hubo un cumplimiento del 85%.
Algunos eran por algunos malos entendidos y demás que fueron subsanándose con el tiempo. El cumplimiento de los 5 estándares, hubo 8 laboratorios sobre los 17 que finalmente fueron evaluados que cumplieron con el 100% de los estándares. Hubo 6 que cumplieron con 4 sobre 5, es decir, el 80% de los estándares. Hubo 2 que cumplieron 3 estándares sobre 5 y hubo un único laboratorio que solamente cumplió 2 estándares sobre los 5 evaluados. La verdad que fue realmente muy interesante la experiencia, y lo que vimos fue que el protocolo COVID lo cumplía el 94% de los laboratorios evaluados, es decir, 16 sobre 17. La revisión por la dirección estaba cumplida por 15 sobre los 17 laboratorios, es decir, un 88%. Las acciones correctivas que había dejado el PAL para cumplir fueron cumplidas por el 50% aproximadamente de los laboratorios. Ahí nos llamó la atención porque esas acciones correctivas eran obligatorias de ser cumplidas. Quiero aclarar que una de las acciones correctivas que nosotros no hemos tomado como eliminatoria del proceso de acreditación es la validación metodológica. Hoy por hoy, el estándar número 65 de nuestro manual, que exige la validación metodológica, si bien es una exigencia, no es excluyente del logro de la acreditación. Hoy por hoy está, pero es, digamos, como optativa. Lo que se le pide al laboratorio que no cumple, que se comprometa a hacerlo. Y esas fueron las acciones correctivas que no fueron cumplidas en muchos casos, precisamente por el tema de la pandemia, la no llegada de sueros y demás. Sí, Rosa. Una pregunta, Carlos. ¿Todas esas revisiones fueron documentales? Absolutamente. Sí, y con presencia por videoconferencia, también, como bien mostraba Roberto, y a través de teléfonos o a través de Zoom, con compartir cámaras. Más allá de esto, nosotros ya le habíamos pedido al laboratorio, a los laboratorios, que envíen toda la documentación respaldatoria de estos 5 estándares. Entonces, el auditorio evaluaba toda la documentación y luego hacía la auditoría, que no solamente se restringía a estos 5 estándares, sino que la auditoría era general del laboratorio. Sí, adelante. Aquí tengo un comentario. Cuando uno va a hacer las evaluaciones, van varios expertos técnicos dependiendo de la complejidad del laboratorio, ¿no? Sí. En este caso, que son virtuales, ¿los expertos técnicos están al mismo tiempo viendo todo? Participan con un Zoom y directamente. Nosotros tenemos una cosa que es muy, muy particular, porque luego incorporamos al resto de los laboratorios que en un comienzo habían quedado excluidos. Por ejemplo, laboratorios con la especialidad andrología. Y entonces algún bioquímico que es parte de la Sociedad Argentina de Andrología, acompaña a nuestros auditores generales para hacer la evaluación puntual del área específica. Y de hecho se han hecho acreditaciones de este tipo. Yo lo comento por lo siguiente. Sí, es muy interesante esto. Cuando va uno a hacer esto y cada uno se dedica a su área, no tiene uno la retroalimentación de los otros expertos, que en un momento dado puede ser muy importante, ¿no? Claro. Entonces, ese es un punto a favor, entre comillas, pensaría yo, no sé qué opinen de la evaluación virtual. Seguro. Una sola cosita, perdón, Edgar, ya te termino con esto, finalizo, porque ya lo mío está Edgar, le damos la palabra a Edgar. No, lo que digo es que es muy correcto lo que dice Rosa. Cuando nosotros hacemos una auditoría con un experto técnico, nuestro auditor líder es el auditor principal, que es el auditor, y de hecho, el auditor líder es el que tiene que coordinar la tarea y dejar que el experto técnico evalúe su área y luego, en todo caso, aporta para que la auditoría final sea elevada, el informe final sea elevado por el auditor líder. Perdón. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Qué opinión tienes? Quería comentar un poquito de la experiencia nuestra. Es bastante enriquecedor. Gracias, Carlos. Rosa, por favor. Nos estabas comentando, sí, la experiencia de intercambiar opiniones entre los expertos y los evaluadores in situ en el proceso de evaluación era bastante gratificante, porque uno podía tener varias aristas y varias ópticas de lo que estaba pasando. Una de las cosas que nos vimos limitados de primera instancia en este proceso fue ese momento de retroalimentación de tus compañeros evaluadores y expertos durante la evaluación del conjunto de evidencias que tú estabas viendo en un laboratorio.
De hecho, nosotros hemos ido puliendo este tema y ahora en medida de las posibilidades, de acuerdo a las regulaciones que nosotros tengamos acá, que no podamos confinamiento, que no podamos movilizarnos, etcétera, etcétera, que ha pasado acá en el país y que creo que en todos los países de América, nosotros en la medida de las posibilidades ahora estamos convocando, el equipo evaluador se reúne en la sala de reuniones de SAE, ¿sí? Y la evaluación se realice desde acá, desde SAE, desde sus instalaciones, de tal manera que el proceso sea en simultáneo y podamos compartir las experiencias de la manera más parecida a lo que hacíamos cuando hacíamos la evaluación in situ. Entonces, ahora es una tercera versión de nuestro manual de evaluación remota. Nosotros hemos ido en medida de la posibilidad, repito, tratando de reunir a la gente, al equipo evaluador y a los expertos para que en SAE se vayan teniendo este tipo de evaluaciones, pero también vamos a tener en cuenta todas las restricciones que nos hemos manejado por proceso de pandemia, en donde ha sido prácticamente imposible en otras ocasiones, y sí, ese valor agregado, ese know-how que te da la experiencia de otra persona, de otro evaluador, experto en un proceso, no se ha ido cumpliendo como debería ser el proceso y como estábamos acostumbrados a hacerlo in situ. Sí, eso relativo con lo que tú nos comentabas, Rosa. Sí, sí. Y yo, Roberto, ¿tú no crees que tendríamos que ahora instruirnos en cómo hacer una evaluación virtual, independientemente de que cambiemos eventualmente a la normalidad? Mira, yo creo a ver, el tema, yo creo que de alguna manera se va a instalar. Yo creo que eso es un hecho. Ahora, ventajas y desventajas. Yo realmente me he sorprendido. La experiencia de Edgar y de Carlos me parece estimulante, te das cuenta, en virtud, primero, de la de Carlos de adaptación a la realidad, y la de Edgar en virtud de que ustedes están haciendo más auditorías. Nosotros aquí, lamentablemente, tenemos muy pocas auditorías, 1589. De un total de 5 laboratorios que han estado acreditados, sobreviven 2. Que es la realidad latinoamericana. O sea, algún día podríamos discutir por qué, pero no es el momento, ¿ya? Y realmente el tema de la interacción nos pareció, como digo, en nuestra experiencia tremendamente mejorable. La auditora líder nos recibió en la reunión de apertura y se despidió hasta la reunión de cierre. Entonces no lo volvimos a ver nunca más. Solamente interactuamos con el experto técnico, ¿ya? Y eso me parece, sí, hará en el momento la comunicación, la mención a la situación, pero me parece un poco, muy por cumplir, diríamos, muy poco interactiva en el sentido de alguna manera de percibir eso que dice Edgar, que es como el feeling que uno tiene en la auditoría, que va mirando, que no solamente evalúa lo que está viendo, está mirando con el otro ojo lo que pasa por allá y lo que pasa más atrás, ¿no? Entonces, esas situaciones se pierden, evidentemente. A mí, con la experiencia que me ha tocado a mí ser de auditor líder, evidentemente que siento la ausencia de la contraparte, diríamos, en el sentido de que no la vimos. Claro. Curiosamente, por ejemplo, llega a ser hasta paradójico, pero no sé si soy infidente, pero el laboratorio me autorizó a comentarlo, ¿no? Recibimos una no conformidad por no envío de la documentación. O sea, no porque la documentación no estuviera, no, porque no la enviamos. Claro. Entonces, es como medio extraño, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué le hubiese costado haber interrumpido un día y decir, oye, ¿este documento lo tienen? ¿Qué hubiese sido la realidad cuando uno está auditando? Si algo falta, lo pedimos, porque es más claro, ¿ya? Pero no caemos en una no conformidad simplemente por haberlo omitido al envío. O sea, me parece algo extraño. Como que se aleja un poco, diríamos, de esta suerte de interacción, de mejora. Empezamos a acercarnos a una suerte de fiscalización. O sea, si cumple el requisito o no cumple el requisito, y si no, se lo doy. ¿Ya? No, esto es por la mejora, esto es voluntario. ¿Ya? Oye, aquí tengo una pregunta, y de hecho es para ti, Roberto. Dice, ¿qué aspectos críticos en una evaluación de vigilancia por ISO 15189 en la modalidad virtual pudieron haber quedado débilmente revisados? Débilmente revisados.
A ver, de aspectos críticos, por ejemplo, hay cosas que son relevantes. Yo creo que las testificaciones estuvieron correctamente hechas, ¿ya? Me parece bien, hubo oportunidad, los muchachos tuvieron una oportunidad de mostrar su metódica, diríamos, en tiempo real. Como digo, la auditora estuvo con ellos tiempos largos, o sea, y fue en tiempo real y no fue simulación, ¿eh? Al margen. No fueron simulaciones, fueron el día rutinario. Claro. Por lo tanto, eso me parece bien logrado. Ese es el mérito de la auditora técnica, del experto técnico. Pero todo el resto, diríamos, queda en el aire. Hay otros aspectos, por ejemplo, asociados al seguimiento de procesos, diríamos, otros aspectos asociados al resultado de indicadores, a la toma de decisiones, ¿ya? Que evidentemente en forma muy débil se podrían tomar solo de la documentación. Eso yo creo que Edgar me entiende muy bien, esa suerte de preguntarle al director técnico, bueno, ¿y aquí qué hicieron y por qué lo hicieron? ¿Ya? Se pierde cuando eso está escrito, ya la decisión está tomada, el auditor percibe, o sea, el concepto de la auditoría, yo creo que lo esencial del concepto de auditoría es percibir la competencia, y percibir la competencia significa hurguetear en las razones por las cuales se tomaron las decisiones, no en la decisión misma. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese es un aspecto tremendamente faltante. ¿Ya? No sé cómo Edgar, cuéntanos, ¿cómo lo hacen ustedes en esa parte? Y esa parte es verdad, Roberto, lo que tú dices. Nosotros llegamos ya a la conclusión, lo que está en el papel escrito, más todo el antecedente que precedió a poner eso en el papel o hacer una evaluación de lo que está escrito, es lo que queda el saborcito de boca como que no está cumplido, no está evaluado Sí. como tal. Tú vas, es en el papel lo que te dijeron o lo que te pusieron, pero ya, y no sale más de una evaluación documental, pero tomando en cuenta de que después de la evaluación documental te viene ya la parte in situ, o así era hasta antes de la pandemia, en donde el laboratorio te podía demostrar todo lo que había hecho y lo que tú a lo mejor considerabas que no estaba implementado. O a lo mejor tenías otra visión de lo que tú habías interpretado en el papel, a lo que en realidad pasaba en el laboratorio, y sobre eso ibas hurgando, buscando, viendo y creando el concepto para evaluar el espíritu de la norma, que es la competencia técnica, ¿no? Claro. Lo damos básicamente sobre lo que está escrito en el papel, que es una de las cosas que a medida de lo posible tendremos que ir viendo cómo se mejora estos temas. Yo creo también, si me permiten, Sí. yo creo que hay un punto que es muy relevante, que la norma lo plantea, que es la evaluación de riesgo. Que eso es algo muy genérico, pero que realmente es muy útil al momento de la toma de decisiones, como bien dicen ustedes, ¿no? Si se tienen los procesos bajo control, o por lo menos si se tienen los procesos bien planificados, pensados, desarrollados, y hace una evaluación de riesgo, muy probablemente tenga documentado lo que realmente necesita documentar, y no tener documentación en exceso que no agrega valor, que esto es lo que siempre hemos dicho, que no se transforme en un proceso exclusivamente burocrático, y que realmente todo aquello que esté documentado sirva para la toma de decisiones útiles para la empresa, por llamarlo de alguna manera, para la organización. A mí me cuesta un poco verlo como empresa, lo veo más como un efector de salud al laboratorio, y así lo he sentido siempre, como un generador de salud. Y entonces, la normativa, por la normativa en sí, a veces se aleja un poco de lo que es la parte sanitaria. Y a mí me preocupa esto, lo que comentábamos al comienzo, tener, como bien decías vos, Roberto, tan pocos laboratorios acreditados por una norma, hace preguntarse lo siguiente: ¿la norma es apropiada para nuestra realidad? Sí, sí. No estará por ahí un poco fuera de lugar algunas cosas, no estarán en exceso. No digo que técnicamente sean cuestionables, porque técnicamente, la verdad, uno realmente dice que todos los puntos de la norma son más que aplicables. Ahora, el tema de la realidad es, con las organizaciones que nosotros tenemos y demás, muchas veces no es tan simple hacerlo, por nuestras realidades. Y más en momentos de pandemia. Hay una cosa que a mí me ha resultado muy, muy interesante, hablando con el director del programa de bioseguridad de la Fundación. Él hacía mucho hincapié en el tema de la bioseguridad.
y qué bofetada nos pegó esta pandemia, porque los laboratorios desde siempre han tenido normas de bioseguridad. Sin embargo, como no han sido necesariamente utilizadas, se han ido relajando con el tiempo. Por un Entonces lado. se estaban haciendo cosas dentro de los laboratorios que quizás no eran las apropiadas. Por un Esto nos ha lado. llamado a la realidad, ha puesto blanco sobre negro y nos ha dicho que la bioseguridad es una cosa muy importante tener en cuenta. Si esto se hubiera desarrollado un poco más, quizás los casos no hubieran sido de tamaña magnitud o las cosas no hubieran llegado a este punto, ¿no? Pero bueno, el tema de la bioseguridad creo que en los laboratorios y la evaluación de riesgo de cada una de las acciones que uno hace, de lo que sea, es lo que nos va a dar una idea de dónde tenemos que apuntar. Creo yo, es una visión muy, muy particular, pero creo que es una muy buena idea gestionar evaluando riesgos, ¿no? Oye, preguntan aquí precisamente de Argentina, dice, ¿consideran un sesgo documental la auditoría virtual? ¿No genera insumos de tiempo excesivo y solo la visión de punta del iceberg? Es muy difícil responder eso sin evaluar un tema, un punto concreto, ¿no? O un caso concreto. Yo creo que muchas veces lo documental enmascara un montón de cosas que por ahí no son lo que deberían. Lamentablemente, yo puedo presentar una carpeta muy ordenada y el laboratorio no lo está haciendo. La idea, y precisamente ahí está la habilidad del auditor, también para irse un poquito más allá de lo que está escrito, para evaluar si realmente lo que está escrito es lo que se está haciendo. Y si lo que se está haciendo y lo que está escrito es útil. Claro. Aquí también preguntan otra cosa más, dice, en su país, o sea, en Argentina, porque te la preguntan a ti, dice, ¿revisaron puntualmente las adaptaciones a los procesos para mitigar el riesgo de contagio de los colaboradores? Bueno, lo que se estaba comentando, precisamente el protocolo de COVID que se le pedía a los laboratorios era para que realmente contemplaran y cuidaran a su propia dotación y a la comunidad de la que son parte. Claro. Digamos, el laboratorio en sí, cuando genera residuos patogénicos, tiene que tener la precaución de que esos residuos van a ser eliminados de una manera que no contamine a la población que circunda ese laboratorio. De la misma forma, se han elaborado protocolos para el ingreso del personal, para la estancia del personal, en caso de que tuviera que llevar ropa para higienizar, que lo llevara dentro de una bolsa. Nadie circula dentro del laboratorio con ropa de calle, nadie circula en la calle con ropa del laboratorio, cosa que hemos hecho toda la vida. Yo he salido con la chaquetilla del hospital, he llegado a casa y he subido a mis chicos a UPA, los he tenido y he andado y he salido a hacer compras con la chaqueta del hospital y después he ido a atender. Bueno, esto nunca más. Esto olvídalo, Willy, esto nunca más. ¿Cómo nos retratas, Carlos? Lamentable. Bueno, hemos sido muy salvajes, pero bueno, prescribió todo eso, prescribió. Sí, prescribió, exacto. Lamentablemente nuestra realidad, o lamentablemente no, en realidad tener conciencia de que esto no es lo adecuado. La ropa de trabajo es un protector. Es como estar con guantes, dentro del laboratorio uno no va y come con los guantes. Pero bueno, eso lo hacíamos hace 30, ¿no? 30 años. Claro. Y más también. Para los prehistóricos, más también, para yo que soy prehistórico, para mí que soy prehistórico, sí, mucho tiempo. Claro. Entonces, con relación al COVID, realmente los laboratorios que ustedes tuvieron la oportunidad de evaluar de manera virtual, hacían pruebas COVID? ¿Estaban asignados para hacer pruebas COVID-PCR o eran pruebas de inmunoensayo más pequeñas? ¿Alguno de ellos tenían, por ejemplo? Mira, en el laboratorio el que estamos mencionando, que estoy mencionando en Chile, el laboratorio, aunque está acreditado 15189, no tenía dentro del alcance las pruebas de COVID. Pero sí las efectuó en el momento de la auditoría, no fueron evaluadas precisamente, pero un laboratorio que prácticamente tuvo que desarrollar un área completa de COVID para convertirse en algún momento en un coadyuvante del sistema público en porcentajes relevantes, en un comienzo. Yo diría que uno de los grandes méritos en lograr la adaptación
para conseguir esos números, y sin los inconvenientes, por supuesto, sin contagios internos, con la manipulación, hubo que prácticamente duplicar la cantidad de personal en la recepción de muestras. ¿Ya? Y todo eso tuvo que hacerse en época de pandemia. Entonces, con limitaciones de tránsito, con limitaciones para el personal, en cuarentena. Y eso significó de alguna manera que, bueno, tenemos que reconocer de que la fortaleza, diríamos, intrínseca, para lograr con rapidez fue el sistema de gestión de calidad. Eso iba, exactamente. Esa experiencia, esa cosa que ya está, que la gente se entrena, que hay protocolos hechos, que está escrito, que nadie improvisa y que se improvisa, rápidamente lo detectamos. Y eso significó que el laboratorio no ha tenido emergencias, como digo, de COVID entre el personal, que hubo un par de contagios, de contactos, diríamos, que fueron detectados. El laboratorio periódicamente, cada semana prácticamente se rotaba el personal en la época dura y se les fue haciendo PCR rutinarios a todos, qué sé yo, por parejo, por piso, diríamos, por nivel, con un nivel de dedicación bastante importante. Ahora, pero insisto, no me lo imagino teniendo que improvisar. Claro. Estoy de acuerdo con eso. No lo imagino teniendo que improvisar. Y la experiencia está. Chile desarrolló rápidamente el laboratorio de infraestructura para esto. Nosotros tenemos en este momento aquí en Chile, para buscar el número exacto, alrededor de... Por aquí yo aquí está. Chile tiene 179 laboratorios autorizados para hacer COVID. ¿Ya? De los cuales, fíjense, 33 de esos 179 son laboratorios que se integraron al ámbito de salud, pero corresponden a laboratorios de investigación y de universidades o de centros tecnológicos. Claro. ¿Ya? Claro. Por lo tanto, eso significó de alguna manera protocolizar bastante el tema. El Instituto de Salud Pública emitió una cierta cantidad de documentos, partiendo por lo que hizo Carlos, decía, bueno, partiendo por un protocolo de manejo de la gente, o sea, ¿cómo nos vamos a comportar? Tiene varias publicaciones respecto a verificaciones de métodos, cómo se autorizaron. Podemos discutir allí que la autorización es débil, que no es débil, ya, pero entramos en otros términos. La situación era una situación de emergencia, es una situación de emergencia, claro. Pero sí se vio que los inconvenientes que por lo menos algunos pudimos percibir, contagios masivos en el laboratorio, falsos negativos, falsos positivos, qué sé yo, se dio en laboratorios armados, evidentemente, muy rápido, sin esta suerte, como digo, de soporte intrínseco que era el sistema de gestión de calidad. Yo diría que ese es un gran mérito. Al margen, Carlos, tú recordarás unos días atrás, conversamos con algunos, entre ellos yo te entrevisté a ti, para un programa de formación, para un diplomado. Tomamos esta experiencia de directores de laboratorio y yo entrevisté a algunos amigos de varios laboratorios en Chile, en Ecuador, bueno, en Argentina, Carlos, y tomamos esa experiencia de cómo lo hicieron. Y realmente los laboratorios coinciden en la fortaleza del sistema de gestión de calidad, en la forma en que lo enfrentaron, tanto de laboratorios de hospital, como fue el caso del laboratorio del Hospital de Ipreca, aquí en Chile, tanto como un laboratorio de solo paciente ambulatorio, como el caso de SYNLAB en Ecuador, por ejemplo. Todos coinciden exactamente en eso. Yo diría que ese es un tema, y yo creo que, Carlos, tú también tenías una opinión ahí, y no sé la experiencia de Edgar, ¿cómo lo percibes tú? Sí. Nosotros tenemos 9 laboratorios acreditados acá dentro de 15.189. Ninguno está o postuló acreditación del área COVID. Todos hacen lo que es COVID dentro de sus respectivas áreas, pero es lo que dice Roberto, una de las fortalezas del laboratorio para que estandarice de manera rápida fue tener un sistema de gestión implementado. Le ayudó a resolver muchos temas que quizás sin tenerlo
le hubiera costado más tiempo desarrollarlo como tal. Entonces nosotros hemos visto cómo se ha ayudado dentro del proceso de implementar un sistema de gestión de calidad a los laboratorios para que respondan de manera satisfactoria ante estos procesos de pandemia como tal. Si me permiten, puedo aportar algo más que quizás pueda ser de utilidad. Miren, por mi actividad, yo tengo relación con otra entidad que se llama CIDCAM, que tú lo mencionaste, Rosa, al comienzo, que es una entidad que hace certificación de procesos en instituciones con internación, es decir, en clínicas, hospitales, sanatorios y demás. Y todos coinciden que aquellas entidades que están trabajando bajo proceso, es decir, que tienen algún sistema de gestión, se han adaptado mucho mejor y mucho más rápidamente a esta pandemia. Han podido reacomodar todo el personal, los protocolos y su organización de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, porque aquellos que ya estaban acostumbrados a trabajar bajo protocolos y bajo proceso, se adaptaron rápidamente. Claro. Eso también da una idea empírica que tener un sistema de gestión, aunque sea endeble, permite afrontar mucho más rápidamente y mucho mejor y eficientemente todo tipo de desafío, como puede ser el caso de esta pandemia. Lo bien lo decía Roberto, los laboratorios que estaban más o menos con sistemas sólidos se adaptaron rápidamente. Claro, ahora, yo creo que Carlos dio en un punto clave. Yo creo que normalmente uno piensa que los niveles de adaptación se van a dar solamente en la fase analítica. No, Pues el laboratorio tiene que tener, como digo, esa suerte de ruido de fondo, digamos, ese sistema que funciona, que prevé cómo comprar en épocas de escasez, por ejemplo. Acuérdense, en los primeros meses del 2020 no había tórbolas a nivel mundial. ¿Ya? Cómo ampliar rápidamente la planta física, dónde conseguir, o sea, las redes de contacto, los mecanismos de verificación de nuevos productos, o sea, es un todo. Cómo seleccionar al personal rápidamente, cómo darle competencia y entrenamiento al personal. ¿Ya? Cómo manejar el tema de los equipos, teniendo en cuenta que estábamos en situación de cuarentena, que no había facilidad para que los técnicos pudieran migrar hacer el mantenimiento preventivo, etcétera. O sea, es un conjunto. Yo diría que es un todo holístico de algo que está ahí presente, pero se percibe cuando está. ¿Ya? Y yo creo que este ha sido un ejemplo, y en eso coincidieron prácticamente todos los directores en esta entrevista que yo les menciono, ha sido un ejemplo de que fue la forma, diríamos, esa suerte de ángel de la guarda, diríamos, que les permitió readaptarse con una rapidez tremenda. Muy bien, ya aquí no tenemos otras preguntas, pero yo creo que podríamos abordar lo que comentamos antes sobre que, bueno, para que un laboratorio esté acreditado debe de hacer control de calidad externo, ¿no? Control interno, control externo. ¿Qué tenemos aquí con respecto a COVID? O sea, en sus países, en la experiencia, ¿tenemos programas de evaluación externa para estas pruebas? Yo sé que el programa de evaluación externa de la Fundación Bioquímica estaba trabajando sobre el tema, pero me da la impresión de que todavía no hay mucho en firme. En realidad, todo es tan nuevo, no hay puntos de comparación. En algún momento de los laboratorios que empezaron a hacer COVID, empezamos a entrecruzar información y demás para ver de qué manera podíamos intercambiar nuestras muestras. Y dijimos, pero son muestras realmente de las cuales no estamos muy seguros de andar trasladándolas de un lado a otro. La verdad que era toda una cosa muy compleja. Claro. Creo que están en proceso de desarrollo de estas cosas, no tengo mucho conocimiento, esto no puedo aportar mucho. Sí, en Chile, por ejemplo, los requisitos de habilitación de los laboratorios implicaron un método muy rápido tomado de documentos del CDC, ¿ya? De cómo autorizar los laboratorios en condiciones excepcionales. Fue una suerte de evaluación de concordancia de una cantidad muy pequeña de muestras y con eso el laboratorio quedó automáticamente autorizado para entrar a la red de salud, a la red de seguimiento.
No fue requisito bajo esas circunstancias disponer de un programa de intercomparación. Bueno, tengan en cuenta, por ejemplo, que el primer programa latinoamericano salió recién por ahí por abril del 2020 y los resultados se tuvieron en agosto del 2020, que es el primero. Y los otros laboratorios que sí están intercomparando COVID son laboratorios que ya estaban adscritos a programas internacionales, como el CAPO, qué sé yo, en los cuales ya se integró también. Pero como dice Carlos, es un tema. Claro. Es un tema de adaptación en el tiempo, ¿ya? En que los proveedores tienen que ejecutar esas acciones, introducir estos analitos dentro de las parrillas de evaluación. Ahora, ¿para quiénes? Bueno, mientras, lamentablemente en América Latina, mientras las cosas no sean bajo garrote, no las hacemos, ¿ya? Entonces, el tema es que en qué momento, diríamos, será prudente definir que es una obligación tener intercomparaciones, diríamos, para las pruebas. ¿Ya? Y en particular para estas. Claro. ¿Ya? Claro. No lo sé. No, eso es un tema complejo que no está dentro diríamos, del concepto, diríamos, de lo que es la legislación pública en el tema de los mínimos estándares sobre los cuales un laboratorio debería funcionar. En ese punto, reforzando lo que dice Roberto, por ejemplo, la experiencia de Ecuador es de que nosotros, para el permiso de funcionamiento, para el licenciamiento que lo hace el Ministerio de Salud Pública, dentro de su legislación dice que los laboratorios deberían participar o deben, más que deberían, participar en programas de control externo de la calidad. Desgraciadamente, la experiencia de Ecuador es que eso no se evalúa. No se evalúa, aunque está escrito por la misma autoridad reglamentaria, Ministerio de Salud en este caso, y para el proceso de habilitación de COVID, tomando en cuenta todo lo que pasó y a la brevedad y a la premura que tuvieron que habilitarse, fue un tema netamente documental y de instalación física acompañada de la bioseguridad respectiva. Y con eso nosotros desarrollamos y fueron los criterios a los que se están acreditando, entre comillas, porque es la palabra que utiliza la autoridad reguladora, autorizando a los laboratorios, es la verdadera palabra, para realizar estudios de COVID o pruebas de COVID acá en el país. Claro, claro. Desde legislación, por lo menos desde legislación, tenemos puesto el requisito. El problema es de que no se nos está cumpliendo y no se evalúa, algo que deberíamos hacer. Y como dice Roberto, más para este tipo de pruebas donde necesitamos necesariamente este tipo de aseguramiento de calidad como tal. Claro. Ahora, lo que sí la autoridad fue bastante, aquí en Chile por lo menos fue bastante enfática en establecer con mucha rapidez listas de productos autorizados. Ah, claro. Ya, eso sí se hizo con rapidez y el Instituto de Salud Pública hizo los estudios correspondientes para validar y autorizar esos productos. Por lo tanto, tenemos listas de productos accesibles en la página web del instituto, donde un laboratorio puede consultar si ese producto que pretende comprar, tanto en el ámbito de las PCR como en el ámbito de la serología, están de alguna manera autorizados para su uso en Chile. ¿Ya? Okay. Pero que eso se haya trasladado a procesos de verificación en los laboratorios no se ha conseguido como requisito. Ya, bueno, cubrimos una hora, tenemos todavía opción de otros minutos más. No veo aquí más preguntas como tal, hay algunos comentarios, pero preguntas como tal. Yo lo que quisiera es que redondeáramos con relación a las posibilidades de continuar haciendo estas evaluaciones virtuales. ¿Cuáles serían los puntos más que tuviéramos que tomar más atención? ¿Sí? El laboratorio por un lado y los auditores o evaluadores por el otro. O sea, ¿cuáles serían los puntos más débiles en cuanto a hacer esta evaluación de la conformidad vía virtual? O sea, 2-3 minutos cada uno que propusiera como facilitarnos la vida de alguna forma. Porque a lo mejor eventualmente, como esto de la virtualidad llegó para quedarse, porque no creo que vaya a eliminarse, es probable que se continúen haciendo de alguna forma, porque
en países grandes o muy extensos, pues habrá situaciones en las cuales a lo mejor no tengan la posibilidad de ir los auditores o los evaluadores, ¿no? Entonces tendrán que a lo mejor ser híbridos, ¿no? Presencial, virtual, no sé. Hay que pensar en eso. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo ven el panorama? ¿Quién inicia? A ver, mira, yo creo que el tema es, yo diría que el tema se va a ir respondiendo, la pregunta se va a ir respondiendo sola en el tiempo, ¿ya? Yo creo que esa es la primera opción. Ahora, asumir que esto viene para quedarse, sí es factible porque de alguna manera hay una tendencia natural a seguir efectuándolos. Pero la pregunta que nosotros hacíamos incluso en el laboratorio, si aquí en el laboratorio estamos seguros, estamos usando todos los mecanismos de precaución adecuados que hemos probado que funcionen, ¿por qué no podría venir el evaluador y estar con nosotros si nosotros estamos trabajando aquí? Ah, claro, sí. ¿Ya? Lo planteamos, por supuesto, no lo aceptaron, ¿ya? Pero de un punto de vista práctico, teniendo en cuenta la experiencia que se adquirió, diríamos, en el uso de PP, ¿ya? Las medidas que se han aplicado, rigurosísimas, de un punto de vista práctico, pienso a título personal que es un tema, como digo, que pudiera revisarse, porque, insisto, la esencia de la auditoría presencial es casi lo mismo que la esencia de una docencia presencial. ¿Ya? El profesor, en este momento, yo recién comentaba con alguien por ahí, decía, bueno, qué pena que cuando uno hace una clase virtual no le ve los ojos a los alumnos. Porque los ojos dicen, ¿de qué está hablando este hombre, no? Claro, no es necesario ni preguntar. ¿Ya? Eso se percibe, es lo mismo. ¿Ya? Claro. Esta suerte como de canales unilaterales de información son como fríos, son como poco explícitos. Insisto, como digo, en lo que es la esencia de la competencia que uno busca en una auditoría, que no es solamente lo que estamos evaluando, es algo más, es el entorno. ¿Te das cuenta? Es cómo lo dice, con qué seguridad lo dice. ¿Te das cuenta? Que hay muchas más cosas que simplemente el mero contestar o mostrar un documento. Claro. Ahora, que esos mecanismos de alguna manera se pudieran perfeccionar y pulir, quizás, insisto, como digo, potenciando fuertemente la interacción visual, yo creo que sería el camino. Pero no caer, diríamos, en el tráfago documental, en la papelería, en el revisar papeles y papeles, ¿ya? Donde ahí sí que nos metemos en un pozo sin fondo y donde el espíritu esencial de la acreditación, yo sería un convencido de que ahí se perdería. Sí, de acuerdo. Yo coincido en alguna... A ver, Edgar. Edgar, te ceden la palabra. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. De los organismos acreditadores, yo pienso que deberíamos, de hecho, nosotros estamos pensando en hacer un mix, hacer ya una parte documental y una parte ya in situ como tal. De hecho, en la última versión que hemos propuesto a los laboratorios, sobre todo a los clínicos, por la esencia y lo mucho que tenemos que revisar en un laboratorio clínico, es hacer y comenzar a ingresar ya a los laboratorios con todas las medidas de seguridad que nos tenga que proporcionar el laboratorio y sometiéndonos a todo lo que nos diga el laboratorio como tal, además de las medidas que implementó SAE como tal con sus protocolos de bioseguridad. Sí, claro. Que esta evaluación documental que sí se ha vuelto pesada, y desde el punto de los evaluadores, tener que revisar libracos de documentación, que nosotros mismos hemos pedido muchas de las veces, nos hemos condenado a nosotros mismos pidiendo esa documentación, pues se vaya alivianando y se vaya viendo los conceptos técnicos ya en esta suerte de evaluaciones mixtas que estamos proponiendo, de tal manera de que, entre comillas, vayamos volviendo a una nueva normalidad y retomemos la esencia de lo que hemos estado haciendo hasta antes de esa pandemia, y es lo que nosotros hemos estado proponiendo, por lo menos desde acá, desde el organismo de acreditación de acá, del país, para entrar en medida de lo posible, como repito, a lo que ya es una nueva normalidad como tal.
Sí, yo agregaría, creo que las auditorías virtuales no se van a ir, creo que van a quedarse. No digo que sean, coincido plenamente con lo que dice Roberto, nunca se igualará una clase presencial con una clase por Zoom o virtual o lo que fuere, no es posible. En este momento hay una realidad por lo menos grave en mi país. De hecho, el número de casos es muy alto, el número de decesos también es muy alto. La presencialidad se está tratando de evitar al máximo. La circulación de personas se está tratando de evitar porque se piensa que con la mayor circulación va a haber mayor cantidad de contagios y eso probablemente termine dando variantes diferentes y nuevas posibles cepas que generen más problemas todavía. Entonces, es imperioso, hay una decisión política fuerte del Estado Nacional de evitar esa circulación, lo cual creo que por mucho tiempo la nueva normalidad va a ser mixta. Nosotros creemos, estamos convencidos por lo menos, que las auditorías de seguimiento bien podrían ser virtuales. Yo aspiro a que se vuelva a tomar la presencialidad, pero la verdad también dudo que esto sea rápido. Lamentablemente esto va a pasar mucho tiempo antes que podamos circular libremente y que quitemos el temor también, porque hay algunos laboratorios, como bien decía Roberto y Edgar, si tienen protocolos, la verdad que no debería de haber problema, pero los propios laboratorios dicen, no quiero que vengan porque no quiero que, no. Entonces es como que poco se entiende esto. La realidad es que si esto ha ocurrido también en las instituciones con internación, ustedes habrán visto la cantidad, la merma que ha habido en las consultas de los pacientes crónicos que no han consultado. Me comentaba un cardiólogo de una de las clínicas que está bajo programa de la CIRCAM que decía, estoy sorprendido de la baja que hay en las hemodinamias y demás, y en los pacientes que ya tenían turnos y que son graves. Y estoy recibiendo consultas de pacientes en mucho peor estado que lo que estaban recibiendo antes de la pandemia. Claro. Los pacientes demoran la consulta hasta último momento por gran temor a poder infectarse o lo que fuere. Y esto también demuestra la fragilidad de los procesos de bioseguridad de las instituciones. Habrá que reforzar muy mucho esto para volver a generar la confianza suficiente para que la gente vuelva a concurrir a las instituciones sanitarias. Claro. De todas maneras, volviendo a la pregunta que bien hacía Rosa, la auditoría virtual, ¿cuáles son las debilidades? Bueno, que si ya de por sí una auditoría es un muestreo, una auditoría virtual es un muestreo inclusive un poco menor, lamentablemente. Y eso genera una cierta incertidumbre sobre el resultado que se puede tener. De todas maneras, creo que ante la realidad que tenemos es lo único por el momento que se puede hacer. Sí. A futuro tendremos que ver de qué manera, como bien dice Roberto, mejorar todo esto y pretender volver a la presencialidad, porque creo que no hay nada mejor que el colega que te reciba a un par que lo está evaluando y que le pueda dar alguna pauta suficiente como para que mejore sus procesos, que ese es el objetivo de nuestras visitas. No somos, como bien dijo Roberto, fiscalizadores. No, a mí no me interesa tener un inspector. Me interesa tener un colega que vaya, evalúe a un par y realmente detecte el error, no para sancionarlo, sino para corregirlo. Claro. Ese es el objeto que tiene, por lo menos, el programa de acreditación en laboratorio. Nosotros queremos que sean mejores los laboratorios. Definitivo. Aquí tenemos una última pregunta. Dice, para los tres, ¿tienen pensado verificar los resultados cuando se pueda hacer auditoría presencial? ¿Cómo? No. ¿A qué se refiere con los resultados? Bueno, yo lo que entiendo es que si ya hicieron ustedes la evaluación virtual, quieran de todas formas, cuando se pueda abrir a presencial, verificar parte de esta información, o sea, corroborar. Ah, sí, desde ya. Yo entiendo eso por la pregunta, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Bueno, es parte del histórico, así que no veo por qué no se podría hacer. Claro. Ahora, yo creo que retomando y cerrando, no cerrando, pero por lo menos dando una opinión adicional a la pregunta anterior, yo creo que el manejo de auditorías virtuales se podría mantener en ciertas circunstancias en lo que es mantención.
Claro, claro. Pero lo encuentro tremendamente complejo asumir una auditoría de acreditación en forma exclusivamente virtual. Yo creo que ahí el nivel de parcialidad que uno puede tomar como imagen de este concepto de competencia global es muy magro, muy magro. Y tomando en cuenta estas palabras, es por eso que nosotros ya estamos pensando en hacer una mixtura, ya comenzar a irnos a la presencialidad para evitar lo que nos dice Roberto, porque estamos viendo que sí hay falencias en lo que es una evaluación desde la virtualidad como tal. Sí, claro, claro. Sí, seguro. Pues yo podríamos continuar aquí todo el resto de la tarde, noche, ¿verdad? Porque para mí es tarde, pero para ustedes, algunos de ustedes ya es noche. Ha sido, creo que muy excelente retroalimentación, toda la experiencia que tienen ustedes, y además creo que pues tuvimos una muy buena audiencia. Hicieron hicieron varios comentarios, las preguntas que ya les dije. Y de mi parte, prácticamente pues es todo. Agradecerles el tiempo y la experiencia que tienen en estos temas. No sé si está ahí Rosa Inés Calier, ¿estás por ahí para despedirnos ya formalmente como Colabiocli? O el Colegio Nacional de Bacteriólogos, que nos despidamos. La se desconectó, entra a otra reunión, pero creo que la doctora Rosa sí está conectada. A ver, ok. Si no, yo concluyo, no hay problema, yo concluyo la reunión, el conservatorio número 4, sobre acreditación de laboratorios en tiempos de pandemia, y nuevamente pues les doy las gracias a todos ustedes y a los participantes que tuvimos de varias partes del continente americano, latinoamericano específicamente. Y a Carlos, tú habías comentado antes de concluir que tenías una noticia. Sí. Hay una cosa que es realmente que me sorprendió, que quizás Roberto te ponga contento esto, pero bueno. Dime. Hay una resolución de los países del Mercosur que ha publicado el Ministerio de Salud de la Nación Argentina en el boletín oficial, digamos, donde se publican las leyes y demás, las disposiciones, sobre la habilitación, funcionamiento y buenas prácticas de los laboratorios clínicos, que es la resolución 1514/2021, si la quieren buscar en Google la van a poder encontrar, 1514/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. Búsquenla así porque a veces hay una que tiene el mismo número, pero es del Ministerio de Educación. Esa resolución sigue los lineamientos de la 15.189 para el funcionamiento de los laboratorios clínicos. Y esta es una resolución de los países del Mercosur que va a entrar en vigencia. Fue promovida el 27 de mayo, 27 de mayo, hace una semana aproximadamente, y va a entrar en vigencia el 27 de junio, es decir, a los 30 días de publicada. Con lo cual, es interesante que los laboratorios van a tener que homogeneizarse un poquito más en estos países, y quizás sea un empuje. Yo no es mi interés hacer publicidad del programa, pero realmente el MA3 contempla todos esos puntos. Y lo que me preocupa también, y esto sí me preocupa, que si esto se aplica muy rígidamente, va a haber muchísimos laboratorios que van a tener muchos problemas. También, para tranquilizar un poco a la gente, esta es una resolución de un ministerio de la Nación, y en mi país, como está conformado por estados, cada estado, cada provincia es autónoma y puede adherir o no a una ley que dicta, o una norma que dicta el Ministerio de Salud de la Nación. De ahí, si la provincia no adhiere a esa norma, realmente es como que no existe, ¿verdad? El tema es si se aplica esto con poder de policía, que el Ministerio de Salud lo tiene, puede llegar a ser, digamos, problemático, porque va a haber muchas poblaciones que quizás se queden sin laboratorios. Esto sí me preocupa y mucho. Pero por otro lado, los puntos que plantea son puntos que desde el punto de vista lógico no tienen cuestionamiento. Hay que ver con qué profundidad se quieren aplicar estos puntos. Así que
como nosotros estamos trabajando en el grupo de 15189, esto iría más o menos en el mismo camino. Y nosotros hace 27 años que venimos hablando de que esto es una necesidad, que los laboratorios trabajen con ciertos sistemas de gestión y con cosas que realmente que registren todas las actividades que hacen lo más que se pueda para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Me parece. Pues Bueno, mañana nos vemos con los tres en el grupo. Ah, es verdad, mañana tenemos reunión, es verdad. Oye, a propósito de lo que decía Carlos, déjame, antes de terminar, que esta cuestión se pone interesante, ¿no? Ojalá algún día, por ejemplo, pudiéramos conversar, no nosotros, diríamos otros expertos, respecto al tema de cómo orientar el tema de las brechas que se establecen en los distintos tipos de laboratorio en América Latina. Nosotros siempre hablamos de 15189, pero los laboratorios que tienen opción a una norma compleja como esa son muy pocos. Muy pocos. América Latina tiene una base de sustentación de muchos miles y miles de microlaboratorios que no tienen opción ni van a tener opción en el corto plazo de adoptar una norma como esa. Lo que dice Carlos, por ejemplo, es más grave todavía. O sea, si de repente se impone por ley requisitos para los cuales estos microlaboratorios no están disponibles, evidentemente va a haber una catástrofe a nivel sanitario y profesional, porque evidentemente detrás de cada un microlaboratorio hay un profesional. Por lo tanto, sería interesante en algún momento comenzar a discutir esto. La tremenda brecha entre la alta tecnología, los grandes modelos de gestión, analíticos y qué sé yo, y la artesanía de los laboratorios de la provincia, y ver cómo se puede aportar, diríamos, a quién recurrir, con la idea de equilibrar un poco la balanza y no tener que llegar a hechos tan dramáticos como imponer un criterio que va a cerrar un porcentaje importante de laboratorios, como dice Carlos, que sería el riesgo. Y yo agregaría, si me permites, que esos pequeños microlaboratorios siguen dando servicios y quizás de baja complejidad, pero de alta calidad. Sí. Con tecnología básica, si se quiere, pero cosas que son útiles. Por supuesto. Son útiles para la sociedad. Lo que siempre hemos discutido, de qué sirve tener 10 laboratorios acreditados con la norma de excelencia. Una persona que vive en el norte del país va a tener que hacer 2.000 kilómetros para hacerse un estudio en un laboratorio de primera línea. No es justo. Incluso lanzo la idea por si en algún momento con la Biocli tomo el guante y hablar de eso. Es muy interesante. Me prendo. Si se da el tema, me gustaría participar. Claro que sí. Bueno, pues tenemos muchas ideas y muchos buenos deseos. Entonces, esperemos que se logre lo mejor para todos, para los laboratorios y para ustedes. Y pues muchas gracias en nombre de Colabiocli, Rosa Inés Escalier, que inicia abre las puertas a través de Colabiocli y del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia. Terminamos. Muchísimas gracias a todos los ponentes y los participantes. Chao. Gracias a todos. Adiós. Chao, Edgar. Chao, Rosa. Adiós. Chao, Carlos. Chao. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos.